hacer énfasis primeramente. ¿Qué fue lo que hacía Jesús para que fuera conocido? ¿Qué predicaba él? ¿El evangelio de dónde? Del reino. Porque Jesús vino a traer nuevamente el reino, porque cuando Adán y Eva pecaron y fueron sacados del huerto del Edén, pues no tenían, ya quedaron afuera. Y hubo una interrupción entre la relación de Dios con el ser humano, aunque el ser humano había sido creación de Dios, pero había hecho caso a cosas que no eran de Dios, sino del reino de tinieblas. Ahora, hay que notar que Él mandó a su Hijo para buscar lo que se había perdido. Y eso éramos todos nosotros y todos los que buscamos, todos los seres humanos. Entonces Él vino y comenzó a predicar. Ahora Él no predicó solamente sobre sanidad, sobre milagros, sobre dinero. No, hay que notar lo que dice ahí la palabra. Y Él iba enseñando el evangelio ¿de qué? Del reino, para que la gente aprendiera qué es el reino de Dios. Porque Él vino a extender el reino. Por eso dice en el mismo capítulo, un verso más atrás, en el mismo capítulo 4, dice: dice la palabra que el reino, dice, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, el Señor hizo un énfasis muy claro, que el reino de los cielos se ha acercado. Quiere decir, el reino del Señor. Él vino a mostrarnos cuál era el reino, cómo es vivir en el reino. Y esa era una de las partes donde estaba la pastora hablando esta mañana, estar bajo autoridad, bueno, muchas otras cosas más, porque en el reino se vive, hay varias cosas que cumplir. Entonces, Él estaba predicando la palabra del reino, pero al mismo tiempo había sanidades, habían prodigios y había maravillas entre la gente. Eran liberados de todo mal. Ahora, hay algo importante. Según Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Cómo es? ¿Recibiréis qué? Poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido el Espíritu Santo. Y hermanos, a veces nosotros decimos, bueno, yo me conformo con ser un cristiano, saber de la Biblia, saber de lo culto y esto allí. Eso está bueno, eso no está malo. Porque hubo un hombre que no fue lleno del Espíritu Santo y fue el primero que estuvo predicando antes de Jesús. ¿Quién sería ese? ¿Ah? San Juan el Bautista. En Lucas 3:7 dice que Juan no era lleno del Espíritu Santo, bautizaba en el nombre del Señor, bautizaba a la gente. Ahora, ¿por qué digo yo eso? Porque muchos de nosotros al oír esta enseñanza o un recuento cortico que estoy dando, es decir, bueno, yo para poder hablar del Señor, para poder que se hagan cosas, tengo que ser lleno del Espíritu Santo, o para hablar solamente. Es una equivocación. San Juan Bautista no había sido lleno del Espíritu Santo, pero estaba lleno del poder de Dios, estaba buscando al Señor y amando al Señor y anunciando la venida del Señor Jesucristo. Pero él no se cayó. Usted mira ahí en Lucas casualmente, cuando habla de Juan Bautista, él estaba predicándole a todas las gentes y usó hasta palabras muy fuertes. Cuando él estaba allí vino mucha gente, vinieron personas de todas partes, hasta soldados y todo. Y le dijo, generación de... Figúrate esa palabra a decirle en la Biblia, lo comparó con las culebras. ¿Por qué vienen a buscar el reino? Les decía. Entonces, hermano, quiere decir que el Señor nos está hablando. Ir y enseñar el reino de Dios en toda parte, donde quiera esté. Y es lo que menos hacemos. O sea, esa parte de esa parte que el Señor nos dio desde que Él estuvo, que dice ir y hacer discípulos, ir y predicar el evangelio, es algo que nosotros pasamos por el cielo. Yo estoy muy ocupado, muy ocupada,
yo estoy haciendo esto, lo otro, yo no tengo tiempo, que se salve el que pueda, yo ahí voy. Entonces, hay que notar algo especial, lo dije lo de Juan Bautista, porque muchos pueden coger eso y decir, no, pues, si yo no estoy lleno del Espíritu Santo, pues no. No, usted desde que escuchó la palabra de Dios es libre. La palabra de Dios nos libera también de muchos conceptos y cosas que llevamos, porque la palabra de Dios nos sana. Ahora, Jesús le dice en el capítulo 1, verso 8 de Hechos, recibiréis poder. Ahora, ¿por qué Jesús a lo último que ya se iba a ir les dijo eso? ¿Usted lo ha pensado? ¿Y sabe por qué se lo dijo? Porque él vio que sus discípulos sí habían aprendido de la palabra, hablaban de la palabra, pero les faltaba poder. Y eso es lo que hay mucho en las congregaciones del pueblo de Dios. Gente que dice, sí, yo sé leer versículos y yo sé esto, pero hermano, una cosa es cuando el Espíritu Santo entra a tu vida, te va a hacer diferente, quiéralo o no. Por eso fue que Jesús, antes de partir, porque si usted lee en Hechos, dice que enseguida que él les dijo eso, fue recogido al cielo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros él, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en toda la tierra. Y yo creo que ellos estarían pensativos. Bueno, el Señor nos habló de hablar aquí por Judea y hablar por allí un poquito del país cercano, pero ahora nos habla de toda la tierra. ¿Cómo? Muchas veces nosotros pensamos que para hablar del Señor tenemos que buscar cierto tipo de personas, hermanos. El Evangelio es para cualquier tipo de persona, para el más bandido, para la más prostituta, para el más sinvergüenza, para el que se cree un santo, también. ¿Sí me entienden? Porque hay gente que se cree un santo y dice, no, yo soy incluso, soy mejor que la Coca-Cola del desierto, la última. Hermanos, el Señor cabe en todas partes. La gloria sea para el Señor. Ahora, hay que notar que cuando la vida es llena del poder del Espíritu Santo, que de eso no voy a predicar hoy muy a fondo, cuando la vida es llena del Espíritu Santo, como les digo, su vida cambia. Porque el Espíritu de Dios comienza a llevarte a otra dimensión. ¿A otra qué? Dimensión. Porque la dimensión que tenemos nosotros, yo no dudo que algunos de ustedes son inteligentes, cogen la palabra, miran por allí, miran por allá. Pero es diferente cuando la persona comienza a ser llena del poder del Espíritu Santo. Eso está reconocido, hermanos. Y también se reconoce el que no ha sido lleno, está ahí como. Y muchas veces se distrae, porque no es como Juan Bautista que estaba ahí llevando la palabra. Se distrae. No nos podemos distraer, no podemos sacar excusas. El Señor Jesucristo predicaba el reino de Dios y nosotros también predicamos del reino de Dios. Estos son tiempos en que va a venir. Yo prediqué hace unos domingos atrás la gran hambre que viene. ¿Cuál es la gran hambre que viene? De oír la palabra de Dios, no de comer carnitas y lechón y todo lo que. No. De la palabra de Dios. Ay, no, que va, esa vaina. Eso no me dice. Mira, usted ha estado con alguien o con algunas personas que estén hambrientas por el Señor. Levanten la mano los que han estado. Están hambrientos, de verdad. Un hermano que le dice, sí, yo voy al culto, yo estoy ahí, gloria a Dios. ¿No? Hermanos, cuando usted está con unas personas hambrientas del Señor, hay que estar preparado. Hay que estar ¿cómo? En la palabra y en el Espíritu. En la palabra para dar respuesta. Yo he tenido personas tratado en otros tiempos y en otras congregaciones
que he pastoreado, gente hambrienta del Señor. Óigame, esa gente no se le quita a uno si no está ahí. ¿Y qué dice aquí la palabra? ¿Y qué dice aquí más allá? Creo que yo les contaba, creo que fue por el programa. Estaba yo en Puerto Rico con mi esposa, ministrando por toda la isla. Y me invitaron a una iglesia de un pueblo que se llama San Sebastián. Una iglesia grandísima, ahí habían como unas 2000 personas. Me invitaron con tiempo. Pero ese día que me invitaron yo fui a la capital de Puerto Rico, a San Juan, a hacer una diligencia y me tocó madrugar bien temprano con mi esposa ir. Bueno, llegué muy cansado. Yo llegué cansado. Y ella también. Y no nos acabamos, ni siquiera tuvimos tiempo de bañarnos ni nada porque no estábamos arreglados como para ir a la reunión. Yo dije, ya llegamos tarde, yo creo que ya no nos esperan, porque esa era una congregación donde el reloj era... Bueno, y yo estaba lo más tranquilo, y traté de mirar la maleta que tenía, y se le había dañado una de las cerraduras, tenía un problema ahí. Cuando de pronto escucho que frena un carro allá afuera y comienzan: Reverendo Naranjo, vengo por usted. Y yo dije, este hermano me va a llevar a otro pueblo que estaba como a 40 minutos. Y entonces le dije, ay, Ani no se viene arreglado. Y yo salgo y le digo, mira hermano, tengo un problema. Porque a veces nosotros queremos poner ciertas cosas. Tengo el problema que la maleta mía tiene dañado esta parte. Y a mí se me olvidó que la mayoría de puertorriqueños son personas que saben hacer las cosas. Pero no se afane, reverendo. Yo subo y viene, me la arregló. Eché la maleta al carro que tenía que quedarme allá por 8 días. Y entonces mi esposa, sin ella despeinada y con chancletas como fue, y bueno, nos subimos al carro. Y yo quedé en la banca de adelante con el chofer y ella en la parte de atrás. Le dije, aprovecha a descansar atrás. Y comenzamos el camino. Pero este hermano, desde que comenzamos, no paraba. Y mire, pastor, lo que dice tal la palabra sobre esto y cómo le parece allí. Y yo con ese cansancio que tenía, óigame, usted ahí se tiene que despertar. Y yo le hablaba, y él volvía y me hablaba, y él me hablaba. Yo creo que yo no pude parar. Cuando una persona tiene hambre de Dios, no la puede sacar por la tangente. No, ahora después hablamos. No. Él estaba aprovechando esos 40 minutos como el que tiene un vaso de leche y se lo está tomando allí. Y llegué 1 hora después a esa congregación y estaban esperándonos. Estaba llena. Y yo pensaba que ya se habían ido. No se fueron. Estaban ahí y entramos ahí por la mitad con mi esposa. Y el reverendo Nieves me dice, reverendo Naranjo, bienvenido, te estamos esperando. Y nos puso al frente allá con mi esposa. Y ay, Señor, a mí se lo voy a decir, sí tenía preparación del Señor, pero no estaba sobre el asunto allá al momento. Pero al momento me hicieron pasar, mira, aquí llegó y tan, y ¡pum!, allá adelante. Pero hermano, muchas veces cuando tú estás cansado, cuando tú estás pidiendo excusas, Dios te está llamando para algo. Esa congregación era frente a la plaza de recreación del pueblo, una plaza grande, y habían parlantes hacia afuera y se oía la predicación. Cuando estaba terminando de predicar, entró un hombre grandote. Digo grandote no por edad como dicen en México, es grande. No, ese era grande porque era bien alto. Y entró peliblanco, como de unos 55 años. Peliblanco, y entró, hasta me sorprendió. Y vino caminando aquí hasta donde llegó donde mí.
Yo dije, este hombre irá a pegarme, ¿qué irá a hacer? Pero no, este hombre viene y dice, mire, por favor, yo vengo a rendir mi vida a Cristo. Yo vine a esta plaza esta noche a dar una vuelta caminando y a pegarme un tiro con esto. Y nos pasó la pistola que tenía, el revólver que tenía. ¿Por qué me estaba trazando el diablo que no hablara? ¿Por qué, hermanos? Porque él quería llevarse a ese hombre al mismo infierno. ¿Es verdad o no es verdad? Ya a muchos de nosotros nos pasa un poquito diferente. Bueno, eso le pasó al pastor porque era pastor. No, usted es un pastor de las ovejas que hay en la calle, allá los que están contigo, la comadre, el compadre, el compañero de trabajo, el otro, el de allá, esa gente tú tienes que hablarles. Porque si esa gente se pierde, Ezequiel 3 lo dice, la sangre de esas vidas la pondré sobre vosotros. Ah, no, pero que se salve el que puede. Yo tuve otra experiencia no en esa misma congregación, sino cuando trabajé en Isabel, en la iglesia. Yo comencé a hablar de la importancia de hablar del Señor y comenzar grupos en las casas. Óigame, eran más duros para orar, para cualquier cosa eran duros. Yo recuerdo que les hablaba y ganen vidas. Bueno, yo veía que decirles eso era un problema. Bueno, por fin el Señor obró, los restauró, comenzaron a ganar vidas, comenzaron a formarse vidas en los hogares, comenzaron a reunirse, comenzó a haber crecimiento. Y recuerdo que allí yo tuve varios militares, oficiales, mayores del ejército, capitanes, sargentos mayores. Y uno que era un sargento mayor que había tenido su vida en el ejército, comenzó su grupo y un día tuve una reunión y les dije, bueno, ¿ustedes cómo se sienten? ¿Cómo les parece que les ha ido? Y me dijo, mire, pastor, yo le voy a abrir mi corazón. Yo tenía ganas de agarrarlo así del cuello y meterle una trompada. Y digo, ¿por qué, Martínez? Digo, pastor, porque en el tiempo que yo he sido presbiteriano en esta iglesia nunca me habían hablado de ganar a nadie. Mi preocupación era solamente por mi casa, por mis hijos y los demás, que así los demás que se salven como puedan. Y por eso, pero después que me di cuenta, abrí los ojos, veo cuántas personas están en mi casa y están recibiendo la palabra y están unidas a la iglesia y están trabajando para el Señor. ¿Se dan cuenta de lo que quiere Satanás hacer con las personas? Ah, ese no sirve. Y llevamos 1 metro, parece que fuéramos a medir la reina de belleza. Y tanto de cintura, tanto de piernas. No. La gente llega como llega. Hay unos chiquiticos, otros más grandes, otros gordototes. En los primeros bautismos que yo hice me tocó un gigante que casi me mete entre el río. Pero llega de todo, hermano. Habladores, no habladores, los que se sienten que pueden hacer y que no pueden hacer. Pero la verdad es que la palabra de Dios hay que llevarla. No importa el país. Ese es otro dardo que el diablo ha puesto. Ah, si no es de nuestro país, no, yo me voy para allí. Hermanos, cuando el Señor Jesús dijo, salió, o Pablo anduvo y Pablo llegó casi a España. Hermanos, eso es racismo. ¿Qué tal yo diciendo, no, yo soy colombiano, yo no me reúno con estos de Centroamérica ni de México? No, a mí eso no me importa. A mí me importa es que Cristo esté en sus corazones y en mi corazón. La gloria sea para el Señor. Amén. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces, por eso el Señor le pidió a los discípulos, vayan y reciban poder, porque ustedes todavía están guachihuachi. Vayan. Y les encargó algo. No se vayan para la casa, váyanse a Jerusalén. Y gracias a Dios fueron obedientes, aunque no todos.
porque yo vine a conocer eso a fondo, porque eso no está en la Biblia, que habían 500 que fueron allí al aposento alto, y estuve ahí en el aposento. Pero allá yo lo vi con exégetas allí. Pero no eran 120, eran 500. Pero de los 500 quedaron 120. 380 se fueron a ver qué pasaba en la casa, qué sucedía por allí, que después venían. Y cuando vinieron, no hay cookies, nada había para ellos. Ya los 120 que estaban ahí fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Y fue la grande explosión. Entonces, hermanos, tenemos respuestas. Yo les hablé de las no que yo haya sido contrario a predicar, pero muchas veces, ay, estoy cansado, ay, yo estoy aquí. Uno no sabe. Hay hambre, va a haber hambre de la palabra de Dios, no de carne, ni de pan, ni de huevos. No, hambre de la palabra de Dios. Ojalá que Dios permita que algunos de ustedes se le peguen a algunas personas que quieran saber de Dios, para que vean cómo es la cosa. Yo le estoy hablando de un solo caso, porque en Colombia me pasó lo mismo, cuando estaba allí ministrando. Gente con hambre. Y si usted no tiene todas las respuestas, ahí está la cosa. No, espere, yo llamo al pastor. Espere, yo llamo al hermanito tal que es el que está ahí más cerca. No. Sepa usted que usted tiene que hablar un evangelio limpio, claro, pero tienes que llegar a las vidas. Dios nos trajo por algo aquí, a este país. Aunque tú digas, yo vine de Guatemala, yo vine de México, yo vine de El Salvador, puedes venir de donde venga, gloria sea al Señor. Por algo Dios nos trajo aquí. ¿Cuántas vidas se pierden, hermanos? Diariamente pasan al infierno. Y nosotros, otro. ¿Ah? Como el que le gustaba chuzarle los ojos a la gente. Había en la pared un huequito ahí chiquito. Y la gente, siempre la gente es mirona y se metían a mirar por ahí. Y él le decía, ¡uno! Sí, perdió el ojo ahí. Llegaba otro después, que un ojo había, ¡dos! Entonces llegó el 8. No, hermanos. Nosotros somos pueblo de Dios. Diga conmigo, yo soy pueblo de Dios. Y no me avergüenzo de predicar su palabra y que la gente llegue a conocer el poder de Dios. Alabado sea el Señor. Puestos de pie, mis hermanos. La gloria. No nos callemos, porque todo eso nos lo van a preguntar. ¿Usted cree que Jesús dijo y predicar el evangelio por jugar? O dijo, vaya y hagan discípulos ahí como por bandochar, ¿no? Ese fue un mandato que él dio. Y nosotros podemos ponerle todos los matices y los colores, pero fue un mandato. Entonces, otra cosa que quiero decirle a usted no sabe lo que Dios tiene cuando usted gana a una persona. Primeramente, Dios tiene dice que una piedra preciosa para su corona. Segundo, usted no sabe qué Dios va a hacer con esa vida y va a ser hasta de bendición para su misma vida. Vamos ahora. Amante Dios, te damos gracias en este día al permitirnos estar ministrando tu palabra. Te pido, Señor, que toque cada corazón, cada mente y nos restaure. Y entendamos que tus mandatos fueron claros y definidos. Toca cada vida, Señor. Pon en nuestra vida muchas personas que podamos anunciarles ese poder de tu evangelio del reino. Gracias, Padre, por tu amor por nosotros. Gracias por enseñarnos. Y ayúdanos a continuar andando y cumpliendo contigo. Ahora, Señor, bendice esta semana que viene, derrama tu poder y también, Señor, guárdanos
al ir a los hogares. Líbranos de accidentes, de peligros, de todo tipo de daño en los carros. Y ayúdanos a permanecer firmes en ti. Que la bendición gloriosa del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con todos nosotros, ahora y para siempre. Amén. Bendiciones.